Ok. Nunca lo había pensado. Siento que cuando las toco, ellas podrían pensar, no sé, como que me tocaron, como que pasó una persona. Pero cuando las beso siento mucho amor. Y si las haces ahí, te pueden mostrar ahí cómo lo hacen. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo reaccionaría una planta si haces las dos cosas a la misma planta? Si solo la toco, bueno, aquí tengo la 6, como no sé todavía en qué canal está, si quieren hacemos la prueba con el otro dispositivo. A ver cómo suena una sola. Denme un momentico mientras conecto. Porque siento el amor. Porque también hay unos experimentos que se hicieron con agua y la cristalizaron más agua de moto y son unos experimentos del agua. Entonces, él le ponía nombres a los frascos y le hablaba al agua y le hablaba con amor. Y cuando iba a revisar los cristales que les decía palabras bonitas, se cristalizaban de manera más linda, más homogénea. Créanme, la voz es un superpoder, son hechizos, yo le creo mucho a eso, de verdad. Y siento que cuando hago con esa sensación de amor, pues puede reaccionar diferente, pero vamos a escucharlo en vivo a ver si es verdad, que no sé. Mientras tanto, si alguien tiene alguna otra pregunta, mientras yo voy conectando, dime. Me gusta pensar siempre en posibles usos prácticos. Si yo tuviera una manera de medir en mi jardín con algo que pase por las plantas, si esta está en estrés, esta está estresada antes de que yo le pueda ver algo. ¿Hay alguna manera en que se puede usar esa información para después tratar la planta y medir nuevamente si mejoró el nivel de estrés en que estaba la planta? O sea, eso se hace, se puede hacer. Me encanta esa pregunta, sí, ha sido una de mis curiosidades, además de que mi casa con domótica, cuando yo llegué a mi casa mis plantas me hablan, hola Ari, llegaste, qué rico que estés aquí, tengo una sed, me encantaría eso. Y me gusta mucho esa pregunta y sí, siento que sí, porque con este nuevo programa, ellas como me arrojan números, yo podría, con mucho tiempo de investigación y de observación y de registro, como dejar cómo sería una planta en control y una planta que le falte agua o le falten nutrientes y estar midiendo eso todo el tiempo. Todavía no he llegado hasta ahí, pero la pregunta sí la tengo y la inquietud también, y me encantaría poder conectar con alguien botánico o con una universidad que también me ayude a llevar esto más lejos, porque si es posible, yo podría censar eso y que ella misma me avise, y por qué no tener ya una materia inteligente, que ella misma me diga, falta esto, falta esto, falta eso, ¿sí? Porque en términos prácticos, más allá de solo estar escuchando y que suene bonito, o no bonito, porque no sé si les gustó o no les gustó. Yo ya estoy acostumbrada como a esto porque me parece placentero, pero es claro, en términos prácticos, yo poder tener esto y que remotamente yo ni siquiera tenga que estar y que pueda tener mis plantas a través de este dispositivo. Muchas gracias. Si conocen algún botánico, siempre que ustedes les mencionen esto, hey, hay una mujer que está esperando, investigando. Hola. Voy a hacer un comentario, pues. Yo soy médico, soy especialista, pero soy biólogo. Y este tema ya lo vengo manejando hace más de 2 años. Cada célula de nosotros, cada célula, tiene su propia energía. Y esa energía nosotros la podemos evaluar y medir. Ya en las plantas se han venido colocando una serie de estos aparatos y se sabe que las plantas se comunican entre sí con estudios ya muy claros, tanto que esos estudios se están utilizando ya para evaluar, por ejemplo, cuando hay una plaga, hasta dónde va la plaga, porque ellas informan
que tienen la plaga. Entonces no fumigan ya en grandísimos cultivos, sino donde las plantas dicen aquí es donde nosotros debemos llevar. Se ha demostrado, por ejemplo, a formas prácticas, que cuando un depredador empieza a comerse algunas de las plantas, ellas inmediatamente le informan a todas: nos están agrediendo. Y la planta cambia toda su química y aumenta taninos y aumenta otras sustancias que hacen que ese depredador no siga. Eso se sabe, uno, porque se han encontrado plantas que están en macetas se comunican en unos sonidos que son imperceptibles para nosotros. Pero existe lo otro que se llama, las que están en la tierra, que son las micorrizas, una red inmensa de hongos que hacen que se comuniquen todas las plantas por kilómetros. Y cuando hay una sequía, ellas les informan: nos estamos aquí quedando sin agua, y las otras le informan: nosotros tenemos agua. Y hacen que haya posibilidad para las otras de que no se mueran. Hay plantas que, si se dan cuenta que no las están tratando bien en un jardín, no las están alimentando o cualquier cosa, ellas se modifican. Algunas abortan, por ejemplo, la floración, otras disminuyen el número de hojas y le dicen a las otras: disminuyan el número de las hojas. Todo eso está ya documentado, escrito, así como se conoce el lenguaje de las ballenas y se conocen los sonidos y las palabras que se dicen entre ellas, ya se conocen también parte del idioma de las plantas y su comunicación. Entonces, todo esto, por parte no solamente de la energía, de la vibración, sino del sonido y de la comunicación táctil, hace que ya se sepa que las plantas se comunican entre sí. Adicionalmente, yo sé que ellas no conocen nuestro idioma. Yo no les puedo decir te amo y ellas entenderme que yo les estoy diciendo que te amo. No sé si ellas entienden que yo la toqué o la besé. No sé, esa parte no la conozco. Pero ellas saben quién las cuida, quién les agrede. Cuando hay una agresión, ellas saben y les informan a las otras. Entonces, esto no es raro. Esta investigación me parece hermosa y la felicito, porque es muy bonito. Ella va de esta energía a sonido, otra forma de llevarla y llevarla a la música, muy bonito. Pero las plantas tienen sensibilidad y son seres vivos como nosotros. Felicitaciones. ¿Me recuerdas por favor tu nombre? Es mío, es de toda la vida. Don Alejandro, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por la intervención. Sí, de hecho los estudios dicen que, y esto me impactó un montón, porque a mí me gusta mucho estudiar también la psicoacústica y cómo escuchamos. Yo hago este sonido y nuestro cerebro ya sabe que estamos escuchando. Y en la investigación que han hecho de cómo se comunican las plantas, resulta que la genética de los pelitos que tienen las raíces comparten la misma genética de nuestras células ciliadas, que son las que están en nuestro oído. Entonces ahí también como hay algo que compartimos. Muchas gracias. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Quería preguntarte si en el marco de la investigación, de acuerdo a las especies de las plantas, existen tonalidades, ¿cierto? Es decir, si hay un lenguaje que se asemeja más, supongamos, a la fauna, en donde sabemos que un perro ladra, que un gallo cacaraquea, ¿cierto? Aunque el ladrido de mi perra es distinto al de la vecina, pero yo sé que ladra como especie. O si se asemeja más a nosotros como humanos, que pues así vengamos de una misma familia, cada quien tiene como su timbre de voz particular. Entonces no sé si de pronto las especies arrojan, no sé, si un helecho o la familia de los helechos tiene un sonido similar, diferente a, no sé, a las orquídeas. Muchas gracias por tu pregunta. Me ha pasado que escucho por diferentes especies a través de lo que yo ya hago como traducción
por lo menos con este tercer prototipo de una sola planta. Pero realmente no lo he documentado, que quisiera hacerlo con este porque como el dispositivo es mi propio desarrollo y yo conozco cómo está ensamblado y las señales, si yo puedo registrar los cambios de la electricidad, porque la energía la traduzco en números, entonces ahí tendría que hablar de números, o en qué registro de números tiene eso, más que una tonalidad, porque la tonalidad es la que yo le escribo para que suene placentero, porque si no, ellas se ejecutan en un rango de un oscilador, que es el que genera el sonido, libres, porque cuando hablamos de tonalidad es que ya estamos trayéndolo al mundo que nosotros ya escuchamos, porque les parece tal vez a algunos placentero, y de hecho esto lo hemos utilizado en retiros de meditación, de Reiki, porque según la psicoacústica y por estudios de investigación que ya verificamos, la escala pentatónica es la que más el cerebro la recuerda. Entonces yo le escribí en el código que, por ejemplo, si de 0 a 100 recibo la energía, de 0 a 10 que suene tal nota, de 11 a 20 que suene tal nota. Entonces por eso ya son libres de ejecutar. Me encanta tu pregunta, muchas gracias. ¿Quién levantó primero la mano? Tú. ¿Cómo están conectadas las plantas al dispositivo y en qué parte de la planta has encontrado que se transmite mejor la electricidad de la planta al dispositivo? Muchas gracias. Me gusta mucho tu pregunta. Las plantas están conectadas con este dispositivo, con unos cables de momento, que en la punta están peladitos. Entonces yo las envuelvo para no lastimarlas. La primera vez que yo escuché cantar una planta, perdón, la tuve que chuzar. A la novela tuve que chuzar, no quería, pero bueno, como que la investigación pues. Esta planta estaba muy chiquita, ahora está muy grande, la amo, la adoro. ¿Y en qué partes? Donde tenga más verdecito, donde la sienta como más verdecito. Me corrigen, no sé mucho de plantas. ¿Cómo se llama esto? Presión. Gracias. Me gusta mucho compartir esto. Un día quise sonar un árbol y estaba muy rugoso, entonces ahí no lo pude captar, pero estaba trabajando con este otro tipo de sensores, que es con el que trabajo con la máquina que vamos a probar acá. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Gracias. También... Sí, son electrodos. Con estos sensores, que a futuro pues se los tengo que poner a estas, sí me he dado cuenta que también en las hojas funcionan estos electrodos. Hay de estos y de pinza, que estas pinzas no las lastiman, son bastante suaves. En las hojas también las he pegado, pero en plantas con hojas muy delgaditas que pesaban, las primeras veces me di cuenta que esto las arrancaba, les arrancaba la hoja, entonces sí las lastimaba. Yo procuro no lastimarlas. Alguien me preguntó una vez que él quería hacer experimentos mutilándolas y hablándole, pero yo le dije, no me llame para eso, que yo no me llame para eso, que pues para qué. Muy bien, vamos a otra pregunta, sí. Más que pregunta, yo ayer estuve por acá hablando de la jardinería como filosofía de vida, y esta charla contigo pues me reafirma, me emociona la intervención del doctor también. Yo soy médico, soy radiólogo y muy metido el tema de zonas azules y cómo las plantas son las que nos ayudan a nosotros más de lo que nosotros las ayudamos a ella. Mencionaste a Nikola Tesla hace poco como hago resonancia magnética. Todo en el mundo tiene un movimiento de espiral, todos los átomos. Hay átomos de hidrógeno, hay átomos de oxígeno, hay de fósforo, de potasio. Entonces todos los átomos tienen movimiento. Por ejemplo, la resonancia magnética en los humanos se trabaja con hidrógeno, porque va a pegar a H2O. Pero todo está en desorden. Yo quisiera seguir investigando eso, yo no dormí hoy después de descansar. Si a uno lo meten a un imán, a un magneto,
esas son ondas, y se pone a procesar ese átomo, en este caso de las plantas que son seres vivos. Si estos tuvieran un campo electromagnético diferente, los átomos ya no se mueven en espiral así, así o así, sino que se ponen a procesar en la misma dirección. Ahí es cuando, por algunas leyes, la ley transformada de Fourier, otras cosas más complejas, se pueden convertir las ondas en sonido o en imágenes. Es matemática pura y se transforman muchas cosas. Esto es una charla renacentista, como dice el doctor, lleva un tiempo de investigación, pero me da energía. A mí me encantaría contigo invitarte a otras charlas en las que estemos personas trabajando lo mismo: bienestar, zonas azules, longevidad. Y para terminar, para no hablar tanto de cabeza, tengo una hermana vegana y siempre le he dicho, nena, ¿qué diferencia entre tú y yo? Tú, al arrancar la lechuga, estás poniendo a llorar, te está gritando, te está doliendo, algo te tiene que estar contando, solo que tú no la oyes. Eso me cita a mí, de esta noche la llamo y le voy a decir, ya encontré vamos a ver esta charla para que veas que estás más con lechuga. Entonces, hay muchas cosas, tenía más para decir, pero eso es lo que Nikola Tesla, es lo que él decía, que tú empezaste la charla con eso. Todo acá son interacciones energéticas, solo que tenemos lenguajes diferentes para traducirlas o expresarlas, pero me encanta escucharlas, te felicito, qué belleza es. Muchas gracias. ¿Quieres pedir algo acá? ¿Desde ahí? Sí, pues es que la verdad yo no sé mucho y compararme con experiencia no tiene mucho sentido, pero sí algo que se me quedó en la mente después de que el doctor Alejandro habló y que yo siempre he pensado mucho, justamente que tú lo mencionas. Yo estudié pues unos semestres de filosofía y me quedó también algo muy claro. Nosotros solamente tenemos 5 sentidos, como para poder nosotros pensar que con esos 5 sentidos podemos interpretar todo lo que está pasando. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es traer estas cosas que pasan a nuestro alrededor a nuestra forma de, eso se dice, pues a nuestra forma de interacción con el mundo, que sería como el tacto, el gusto, la vista, o en este caso el sonido. Entonces nosotros creo que nos hace caer un poquito más en humildad, entender de que aunque seamos inteligentes, razonables y todo esto, nosotros somos muy limitados como para poder entender todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo. Y por eso pues es muy interesante que traigas algo así a nuestros sentidos para que nosotros lo podamos interpretar, porque si no, nosotros ignoramos un montón de cosas. Nosotros pensamos que si no lo tocamos, no lo vemos, no lo leemos, no lo degustamos, no existe. Y no es así. Entonces nada, pues me pareció muy interesante justamente que ellos mencionaran que hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo que nosotros no percibimos, pero es que nosotros somos parte de eso, más no podemos hacerlo todo, no somos omnipotentes en este mundo. De hecho nos muestra, y justamente estoy súper de acuerdo, a nosotros nos hace mucho más, o sea, a nosotros nos beneficia mucho más las plantas que los animales. Muchas gracias. Y precisamente ahí es que reafirmo que eso empezó conmigo, de yo no ignorarlas, de yo no pensar que eran malas, de yo no pensar que lo que hacía mi trauma en mi cerebro era alejarme de ellas. Entonces, eso también para que se lo lleven. Todos podemos reescribir la información que tenemos en el cerebro. Muchas gracias por eso. Sí, ya. Sí. Dos cositas que a dónde hemos llegado, porque empezamos de la tradicional expresión de nuestros abuelos, hablar con las plantas, siempre fue las plantas no escuchan, venía a ver, y ahora
jardinero, para sostener ese bebé hermoso, él tiene que ir a hacer sus cortes, expulsar, cortar. Entonces me pregunto, ¿qué diría la planta si el jardinero trata de ponerla bonita? Tiene que cortar, tiene que hacer, bueno, cuando él llegue, con respecto a lo que usted decía ahora, que cuando entró él que las cuidaba, él se expresaba, bueno, que ella es la planta de ese jardinero que tiene que cortarla, no le da por eso, Bien, muchas gracias. Hay algo que me recuerda a eso y es que de todos los experimentos que yo hago, también emito por mi canal de YouTube, ya te doy la palabra. Yo hago contenido educativo en mi canal de YouTube y en mi Instagram yo solo prendo la cámara, eso es lo que hago para comunicar y llevar esto más lejos. Y en uno de esos en vivos tan largos hay una aplicación que es una inteligencia artificial que se llama Focus Clip, que tú le pasas un video largo y él en automático, versión gratuita, tú le pasas el video y él corta los fragmentos más interesantes del video. Mi sorpresa fue, estaba haciendo con este sintetizador, este Moog, solo sonidos. Mi sorpresa fue que él, además de cortar el fragmento más interesante, él pone un texto de lo que se está escuchando y es una inteligencia artificial. Entonces sacó un fragmento donde yo no estaba hablando, solamente era la planta haciendo sonidos. Ahí todavía no estaba pues, hablando de una escala o de una estructura tal vez organizada para que fuera un poco más digerible para el cerebro y para el oído. Y lo que le puso fue: estoy muy emocionada, yo nunca había jugado este juego. Y yo me quedé como, o sea, si de verdad yo pudiera pasar entonces estos sonidos por una inteligencia artificial, que esto fue hace 2 años, ahora 2 años adelante, ¿qué pudiera pasar? Pues como, por eso yo creo en que yo puedo tener un dispositivo en mi casa que cuando llegó nuestra mamá, algo así, pues porque es que lo que dices es cierto, nuestras abuelas, nuestras mamás, hija, huele a la plantica, pero pensemos en otra cosa. Yo sí he tenido personas que se me han acercado y me dicen que estando en el bosque las plantas les hablan y les dicen: mira, llévame que yo sirvo para tal cosa, o este extracto te va a servir para sanar esto. Y nuestros indígenas, o sea, ¿de dónde sabemos entonces que tienen plantas sagradas y ese conocimiento? De ellos estar en presencia también de las plantas en un bosque, en una selva. Es también como para... Yo siento que hemos perdido un poco la sensibilidad y solamente es recordar que nuestros abuelos lo hacían, y me encanta eso porque también hay un tema de un patrimonio sonoro. De hecho, el próximo viernes en el Parque de Biblioteca de Borarango voy a estar con mis dispositivos y tengo un evento gratuito al que quiera ir, 2 de la tarde, voy a estar de 2 a 5, se llama Retrato Sonoro de tu Planta. Pueden llevar la planta, las plantas que quieran, para que las escuchemos, a ver si hay diferencia entre una y otra. Bienvenidos los que quieran ir. Ya te doy la palabra, tengo por acá 1, 2 y 3, y 4 y 5. Sí, tú primero. Sí. Dos preguntas que hicieron, y de pronto también quisiera preguntar. Una de las cosas que se preguntaban y se hicieron era averiguar cuál era el sistema nervioso, como los nervios, columna, médula, donde estaban las plantas. Y resulta de que la parte de las células, yo trabajo con cáncer, yo soy oncólogo, y hay una gran variación entre la célula normal y la célula ¿verdad? Pero bueno, esa parte no nos vamos a meter. El caso es que las células, cuando tienen algún problema, que van a dar esa información. Si yo toco a una persona, si me quemo, o si cualquier parte que yo me toque, inmediatamente el cerebro sabe que la están tocando. Y eso es a una velocidad impresionante y son cambios químicos, donde entra el sodio, sale el potasio, el calcio principalmente tiene esa función, y se ha visto que en el floema y en el xilema, o sea la parte circulatoria de la planta, hace ese mecanismo. Entonces, en cualquier parte de la planta hay una comunicación igual, que si la tocara en cualquier lugar, ella sabe que la están tocando, como nosotros.
son seres vivos. Y un experimento que me pareció hermoso, que se hizo precisamente con toda esta parte física química, es que como son seres vivos, una de las cosas más importantes en la naturaleza es la descendencia. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, un árbol, las plantas, cuidan los retoños que están saliendo nuevos. Y lo que se demostró es que esto es otra planta, y entonces hace que no haya otra planta ahí. Llevan químicos para que solamente su planta pueda nacer. Pero se demostró que si alguna planta que son invasoras o cualquier cosa atacaba a ese bebé árbol o se arrancaba, la planta llora. Increíble, pero es verdad. Muchas gracias. Sí, de hecho hay máquinas que curan el cáncer con frecuencias. Eso no le hace tampoco mucha publicidad. Y ya hay una de plasma, hay una que atraviesa paredes. Esa investigación también. Claro, la frecuencia y entrar en resonancia me ha llevado hasta saber que eso sí existe. Muchas gracias. Te escucho, claro. Gracias, primero, felicitaciones por la conferencia y a todos también aquí. Seguramente tenemos un interés muy común que nos ha reunido hoy. Y ya hice el comentario que vengo a hacer, pero simplemente es para reforzarlo. Realmente no estamos encontrando algo, sino simplemente recordando. La sabiduría ancestral nos dice que realmente la vida es una sola y que realmente la expresión de la espiritualidad, que para nosotros a veces puede ser muy difícil de entender, tiene que ver más con la manifestación de la energía. Así como el planeta tiene una atmósfera, nosotros también tenemos una atmósfera y esa atmósfera la sentimos cuando nos juntamos, cuando tenemos el mismo interés, cuando alguien está hablando y todo el mundo tiene atención. Maravilloso, gracias. Nuestro corazón también se está sintonizando, nuestro cerebro también se está sintonizando. Mi compañera es médica también, justamente estamos investigando, yo he venido trabajando en la sanación desde un punto de vista energético, más que desde el punto de vista científico, porque la ciencia esotérica también es una ciencia, donde nos muestra que realmente todos estamos absolutamente comunicados. Las plantas también tienen un aura, las plantas también tienen un prana, de lo que se está hablando en este momento, que empezamos a compartir un puente entre la ciencia y la espiritualidad a través de todos este tipo de experimentos. Entonces realmente solamente comentar tiene que ver con, recordemos que somos uno solo con la naturaleza. No estamos separados ni como especie humana, ni como planeta, porque la vida está en todo, absolutamente en todo el universo. Eso es lo que nos dice la sabiduría eterna. Y por eso quería solamente recordarles allí. Para las plantas también existe la vibración del corazón que nosotros estamos llevando. Así que basta simplemente que nuestra intención podría generar todos estos fluxos electromagnéticos de los que estamos hablando. Así que solamente recordar que la Ayurveda, que la medicina tradicional china tienen tanta información, que los libros esotéricos tienen tanta información sobre esto que estamos hablando acá, que hasta ahora la ciencia no ha podido tomarlo en cuenta, pero llega el momento, ¿no? Se hace ese cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De hecho, también los cristales, he hecho experimentos con cristales y los cristales son más rápidos, y con hongos también. Los hongos son más lentos. Los hongos son más lentos, luego les siguen las plantas, luego los cristales. Los cristales son muy bellos porque ni siquiera hay que tocarlos, solamente ellos acercándose perciben y generan cambios. Muchas gracias. Te escuchamos. Una pregunta. ¿En la especie será posible identificarla con la frecuencia? Con la vergüenza. Con la frecuencia. O sea, al revés, si yo veo la planta. O viceversa también, ¿cierto? Si es identificable la especie de la planta, las distintas especies tenemos aquí, conecto las indígenas, ¿será posible identificarla con una determinada frecuencia o viceversa? La frecuencia identifica el tipo de planta. Podría, yo pienso que podría, pero habría que verificar y que siga así. Analícela con un osciloscopio. Con un osciloscopio, sí. Con un osciloscopio, sí. Y de hecho, si tuviéramos otra de estas sería diferente.
porque cada una tiene su independencia y su vida, o sea, su frecuencia. Ahí me imagino que incluyen los nutrientes, su desarrollo, el sustrato, no sé dónde pueda estar, pero sí. Y también trabajo con un osciloscopio, me gusta mucho eso. Una vez me pasó en un evento en el Parque La Guayacana, yo estaba, pues por esa época estaba haciendo muchos experimentos con suculentas. Y una suculenta que siempre que yo la conectaba sonaba. Y yo la presenté antes de, pues cada performance es distinto, porque yo no sé qué plantas, si se dieron cuenta ahorita me demoré un poquito en conectarles, porque claro, si hay unas plantas que no me envían la frecuencia, pues yo tengo que volver a cambiar las medidas, porque claro, también si hay ruido que nos está afectando, porque todo eso genera ruido, las pantallas, las luces, la señal eléctrica, entonces pues eso podría filtrarse a través de estos cables o estos sensores. Pero en este evento saco yo la planta y digo, y esta es la planta que más le gusta sonar, y cuando la conecté no sonó. Y yo, pánico escénico, pues es algo que no me esperaba. Y otras veces la menta ha sido una planta muy activa y otras veces no. Entonces, sí, esto lleva un registro, que Dios me dé mucha vida y mucho tiempo para seguir haciendo esto. Dime. El caso del curazao. El traslado de las plantas. No, te voy a hacer una pregunta porque lo he hecho y me ha dado resultado. El curazao da su floración, se llena de flores el arbolito, termina la floración. Si usted no le quita después todas las hojas, no vuelve a florecer. Para que sepa, eso es lo que llaman plantas de estaciones. El curazao es la verdadera. Ah, bueno. Qué bonito dato, y me sirve mucho que me des ese dato, porque como soy nueva con las plantas, en el picado los viernes regalan plantas y me regalaron un curazao, y cuando lo llevé a mi casa, él se quedó sin hojas y yo dije, okay, como que le salieron las flores y se quedó sin hojas. Y todos los días voy y lo beso. Ay, tan lindo que estás, no sé qué, y ya le empezaron a salir hojas. O sea que después de las flores, yo se las tengo que quitar o ella las tumba. Después de la floración, usted tiene que despoblarla de todas las hojas, dejarlo en chamizo. Okay. Aún recortar los tallos. Listo. Y después vuelve a echar las hojas y a florecer. Lo que llaman plantas de estación. Plantas de estación, muchas gracias. Qué dato, necesitaba recibir ese dato, gracias. Por acá. Quiero compartir el sonido. Hay un músico, él es extranjero, no recuerdo el nombre, compartí una caminata con él y tenía el plan Way. Y hace música con hongos. Entonces quería compartir, pues no lo puso en una auricularia, quería compartir el sonido, no sé si pueda. Sí, claro, si quieres, vamos del micrófono. Me disculpa porque creo que en el video hay palabras soeces. Nos pasa. Con los hongos silvestres también he tenido esos encuentros, es como que aquí son las de hongo de acá. Bueno, ¿cuál es la diferencia de este aparato al mío? Es que este ya viene con sonidos programados. Tiene una voz bien particular. Intentas usarlo a ver si de alguna forma. No lo tengo. Ponerlo en el tronco. Si se dan cuenta, son más lentos. Sí, eso es wild. Claro, se ha conectado conmigo, entonces por eso le. Qué lindo, muchas gracias. En mi Instagram y en mi canal de YouTube también hay varios honguitos silvestres, honguitos de psilocibina, honguitos de orellana también. Es muy lindo poder llegar a explorar todo esto. Me han preguntado que si en los humanos también, pero pues yo para qué me las pongo. Pero si es el primer test que yo hago, si ya se está recibiendo energía, tú y tú. Te escucho. No, era una pregunta muy sencilla. ¿Has notado, pues, has identificado alguna diferencia pues, en las lecturas que haces respecto a una planta, digamos,
en un estado de bienestar a una planta estresada? Pues ¿no toda alguna diferencia estudiando la misma planta en cualquiera de esas dos situaciones en las lecturas? Estresada, no porque yo la haya estresado, pero sí después de un viaje. Después de un viaje que transporté una planta, estuve en un encuentro y luego la trabajé. Ella no, era una planta de cannabis, no, a esa planta no le gusta salir de la casa, la verdad. Es que en el carro, como pues para allá y para acá y para allá y para acá. Sí, tal vez no respondía tanto. Es que mi interpretación puede ser en calma, pero porque no tenía todavía este dispositivo donde puedo llevar un registro de los números, pero según lo que escuchaba en calma. También me pasó en otro evento en Biopolimérica que la cosechamos una planta de cannabis en vivo, entonces mientras la gente se iba llevando su recuerdo de su florecita, íbamos haciendo la música en ese momento. Pero como te digo, no con este dispositivo aún. Este dispositivo lleva un mes al aire. Ustedes son de los primeros que pueden conocerme. Gracias por estar acá. Muchas gracias por tu pregunta. Todo esto es para llevar en un registro de tiempo. Pero sí he notado, por ejemplo, el tema de señales en tiempos de horarios. En horarios entre las 10 y la 1, un jaladio, por ejemplo, es más activo. Sí, tiene un registro más alto. Gracias. Me encanta el trabajo que estás haciendo. Lo considero sumamente importante. Yo he sido plantera antes de ser médico porque mi mamá era curandera y curaba con plantas y he aprendido a respetarlas y a tenerlas siempre en mi vida. Una de las cosas que me interesaba siempre era el efecto que tienen las plantas en el ambiente. Se sabe que diferentes plantas tienen capacidad no solo de limpiar el ambiente, sino también de crear cierto espacio de paz, de serenidad, de espíritu, de sanación. Y me encanta lo que tú estás haciendo, que tú puedes identificar más específicamente, porque todo es energético, de diferentes tipos de ondas, y tratándose de enfermedades, se sabe que muchas de las enfermedades que tenemos son desbalances energéticos en diferentes partes del cuerpo. Tú estás ahí en el centro de una zona que tiene que crecer, que va a crecer, donde se pueda seleccionar qué plantas son capaces de afectar tales campos energéticos que pueden mejorar tal o cual situación de la sociedad. Fascinante, te felicito, te aplaudo y te ves aquí. Muchas gracias. ¿Qué plantas son que pueden generar mejores campos energéticos para llegar a la más saludable? Qué bonito, muchas gracias. Lo hablo desde acá para que me quede grabado en la cámara. Sí. ¿Has hecho el ensayo día y noche o con luz y oscuridad? Perdón, disculpa. ¿Día y noche o con luz y oscuridad? Ah, sí. Hicimos una vez en un encuentro en una librería, fuimos con un botánico y él me dijo, llevé una luz de colores. Y yo, ok, listo. Ay, si alguien tiene el dato del doctor, ahorita que me lo comparta, por favor, que se me fue. ¿Me puedes dejar tus datos, por favor? Para que estemos en comunicación. ¿Sí? Muchas gracias. Aquí ese es el bloque de notas. Gracias. Sí, me dijo, llévate una luz de colores. Listo. Me llevé una luz de colores y él nos explicó que la planta con los colores rosados. Sí, mi Instagram, musicadelas.plantas.ari. Musicadelas.plantas.ari. También estoy en Spotify. Ari, sí. Muchas gracias. Entonces él nos explicaba que claro, estábamos en un lugar muy oscuro y muy ruidoso, uno de esos eventos que tanto enseña, todos los eventos me enseñan, y era muy bonito porque escuchábamos la variación. Ella se demoraba un poquito como en identificar que tenía una luz azul o una luz verde o una luz rosada. Muchas gracias. Gracias. Pero sí habían cambios, entonces era muy bonito poder escuchar eso en tiempo real. Pero no lo hicimos acá, pero lo podemos hacer para una próxima
para una próxima, pero sí, ellos perciben distinto, perciben el mundo diferente de nosotros. Yo pensaba que de pronto era en automático, pero el botánico nos explicaba que ellas se demoraban un poquito como en observar eso. De noche lo he trabajado con las suculentas, pero me han recomendado que haga experimentos con el maíz, que el maíz es activo de noche y de día no, tengo que verificarlo, puede ser que hay maíz. ¿Qué estabas diciendo? Pero se te fue la luz rosada. Sí, la luz rosada, la luz fucsia, con la luz fucsia ellas presentaban más actividad porque el botánico nos explicaba que era la que más se asemejaba al sol, como los rayos del sol. Por eso, me imagino que por eso en esos cultivos hidropónicos indoor venden esas luces rosadas de colores para que ellas piensen que todo el tiempo es día que empezar. Dime. Quiero compartir solamente que el color de la materia incide mucho para la planta. ¿Por qué razón? Si es el color negro, físicamente absorbe radiación, o sea, el negro es absorber radiación. Y el blanco no absorbe radiaciones, sino que la refleja. Entonces, el color de la materia, y si es de barro o es de plástico, o en general es plástico, eso incide. A las orquídeas les gusta mucho absorber radiaciones en su raíz. Y a otro tipo de plantas, como la begonia, es mejor sembrarlas en macetas pequeñas también, lo mismo que la orquídea. La orquídea me gusta la maceta pequeña, no la siempre en una maceta grande al trasplantarla. Si va trasplantada, usted observa aquí todas macetas pequeñas, ¿cierto? Y más que todo de color negro, característico para las orquídeas. También el sustrato es fundamental para la orquídea, que es el ese de coco. La cascarilla. La cascarilla de coco es ideal para la orquídea. Y el sustrato ya del coco, de la cáscara del coco, porque lo uno es como el borraje de todo el fruto y la otra es no, así, porque este árbol tiene varios, el cascarón exterior, el interior que contiene ya el elemento. Por eso es tan interesante ese sustrato para ciertos cultivos, principalmente de la begonia, porque ese sustrato no contiene hongos. En cambio, si usted compra sustrato del horticultivo, es excelente, pero el problema de ese sustrato es que tiene mucho hongo. Y ahí que la begonia, con ese sustrato, tiene que estar usted pendiente del hongo y regar con fungicidas, que por lo general no es conveniente, ¿cierto? No es conveniente esos fungicidas, aunque más son tóxicos y malos. Vale, eso quiero compartir con ustedes, ¿cierto? Y el color de recipiente, negro para la orquídea, para otro tipo es más benéfico el blanco porque refleja radiaciones. Tú hoy me has dado dos mensajes que yo necesitaba escuchar. Gracias por ser el canalizador de esos mensajes. Porque hace poquito yo tenía una orquídea y yo quería pasar esa orquídea, ¿sabes qué quiero mandar a más grande? Ya sé por qué se murió. Gracias. Y el agua, la cantidad de agua. La orquídea, si es en verano, 2 veces a la semana el agua. Y si es en invierno, 1 vez semanal el agua. Esa es la que más condiciona el agua en la planta. Además las otras también. Por ejemplo la begonia. La begonia, si usted le echa agua todos los días, también. Si usted por esqueje, siembra por esqueje, se pudre y no prolifera. Porque por lo general la begonia funciona más al germinar por el huevo.
Qué lindo, gracias. Bueno, vamos a probar entonces lo del experimento, ya tengo aquí conectado. Muchas gracias por sus aportes, sus preguntas son tan importantes, de verdad, y tan valiosas para mí. Bueno, yo aquí ya tengo un sonido seleccionado. Este es el sonido. Vamos a ponerle los sensores a la planta. Ahora no van a ver visuales, porque estoy trabajando con el otro dispositivo. Apreciaciones. Ah, bueno, y también me dicen como, ay, pero ¿cómo se
que es verdad. Deja de sonar cuando yo le quite el sensor. Pongámosla en otro matiz. Listo, me gusta mucho eso. Voy a ponerla en esta. Voy a dejar el mismo sonido. ¿Este es el anturio? Sí. Listo, pongámosla en el anturio. La voy a poner acá porque como es delicada, no la puedo poner en la hoja porque de pronto la arranco. Voy a dejar el mismo sonido. Está recibiendo, pero no manda mucha señal. Este dispositivo tiene un piloto que es un botón rojo y él recibe, pues es como el piloto de que está prendido. Ahora me pasó que cuando estaba viendo la visual, no sé si veían que había una como que ejecutaba y luego se quedaba atrás. Esa era esa planta, yo la ubiqué con el sensor. Ella va a reaccionar, supongo, si yo la toco. O me tocaría ponerle otro tipo de sensor a ver qué pasa. Sí está recibiendo, pero ahí hizo algo. Y esa sí, mira. Acá sí lo voy a poner acá en la base. Es el mismo sonido y la energía es distinta. Se pueden acercar. O sea, ella ejecuta en el mismo rango, porque yo la tengo en un rango de una escala. Y les dejo el mismo sonido para que escuchen que la velocidad, por ejemplo, es diferente. La diferencia entre alturas de las notas. Más calmadita. Está más calmadita, sí. Yo hice un proyecto para leer ondas cerebrales. Entonces, una de las cosas más importantes eran los electrodos. Yo utilizaba esto, los cambié por unos de 3M. Y el profesor me recomendó electrodos de oro. Y ahí, por ejemplo, a estos que les puedes dañar por el pegante, hay un gel que maximiza la transmisión eléctrica. Entonces, por ejemplo, el gel se esparce, puede ser en una hoja y no se pega. Entonces, esto sería una diferencia, creo, muy importante. ¿Me puedes pasar el dato por el Instagram? Ahorita intercambiamos contacto, por favor, me interesa mucho. Entonces, fíjense, aquí está el piloto, él está recibiendo, que está reaccionando a lo que ella está haciendo. Está esperando, quería saber la sinfonía. Espectacular para un programa de relajación, ¿no? Sí, de hecho también genero experiencias de relajación, hemos tenido experiencias de bienestar, de reiki, de canto intuitivo, de escucha. Por eso súper invitados el próximo viernes 14 a las 2 de la tarde en el Parque Biblioteca de Boraraco. Lleven su planta para que escuchemos este tipo de cosas como las diferencias y hagamos, no sé, un retrato sonoro, un patrimonio sonoro de las plantas desde sus casos, desde la colección que ustedes tengan. Muchas gracias. Es decir, el hecho es de las primeras matas en la vida, en la tierra, de sacar una cosa loca ancestral. Pues aquí me tocaría probar con el tipo de sensor, porque este sensor no la voy a dejar acá. Pero me parece que este no le funciona. Ya enseguida probamos. Solo está activo el de allá. No, solo está activo este. Yo hago reiki. Sí. Qué lindo.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, gracias por estar acá. Muchas gracias a los que asistieron. Gracias de verdad. Quedamos en contacto. Me pueden seguir aquí en redes sociales. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Usted tiene lo mismo? Ah, bueno. Yo estoy en ingeniería física y bueno, hemos trabajado con Arduino, hay otro microcontrolador que es mucho más poderoso que es de ARM, perdón, de STM. No se ponga ahí. Me inquieto, pues ya me dice. Eso sería muy interesante. De lo más difícil que me tocó a mí fue eliminar el ruido. Sí, ahí está. ¿Ustedes han visto la película esta que salió Proyecto Hail Mary? Es de un aliencito allá que tenía una amiga super alien inteligente. Pues el protagonista utilizó inteligencia artificial para que cada amigo ya lo quiera. Allá se va a ver dentro, allá va a ser. Se abrió el. Se desconectó, pero no me sentía. Es que esos electrodos a mí me funcionan. Ah, sí, creo que era. Un pedacito se crean mucho las plantas. Era como hacer una De hecho, yo tenía unos electrodos que los llevaba a traer pues, a quitar. No importa, llévalos el viernes. Llévalos el viernes. No, dale otro vez, te lo harán todo. A veces me toca limpiarlos. Si quieres, entonces intercambiamos contactos. Miramos todo. Porque, por ejemplo, en la universidad muchos estudiantes están en proyectos con plantas nacional. Eso no fue el muchacho, nosotros no. No, luego con los adultos no hablan, con él sí hablan. El plan, güey, resumo, te toca buscar por internet, se llama plan, güey. La diferencia con este es que yo cuando le enseño que lo haga, claro, es más como la idea es que este sea portátil y llegar a ver. Se llama plan, güey, W-A-V-E, ajá. Y hay una mujer en México que vende uno que se llama Madis. Con eso. En México, que es uno de los que Madis. Este creo que viene de Europa, este es más de acá. Le puedes decir que hay música de las plantas en Colombia. Pero después en Madis, sí. Ella me conoce. Sí, Daniel Luna. Bueno. ¿Pero cómo aparece en redes? Música de las plantas.ari. En Instagram. Sí. Te voy a cortar porque no entré a Ay, perdón. Ay. Se le quedé ahí. Se animó. Madis. Punto Madis. No, punto Ari. Ah, ya sí, la ley. Música de las plantas Visilela. Perdón, ¿tú me puedes seguir en el Instagram? Música de las plantas, música de las plantas Visilela. Música de las plantas.ari. 304. Quiero decir también que nosotros también trabajamos con inteligencia artificial, entrenando
el 2016. Y en la Universidad de Los Ángeles. Y cualifiqué 462. Como para hacer algún estudio, porque hacer un estudio de aquí se puede sacar un paper. De aquí se puede sacar un paper y tratar de reconocer, tan siquiera para reconocer alguna cosa. Y sí, entonces, por ahí estamos hablando. El lecho es la primera planta de Muchas gracias a ti. Yo no sé si aquí hay otro encuentro. Hola, Belén. Me fascinan como plantas. Trayéndonos toda la alegría de hace tanto tiempo. Permiso. Ay, sí. Arigato gozaimasu. ¿Será que se desconectó aquí? No, cuéntame ya. Wow, yo nunca había visto que se desconecta. Y la pones soplada. Está sonando eso. Qué hermosa.